Generalidades para el llenado de formatos de CIPOD, parte 2. Este tutorial tiene como objetivo disipar las dudas que pudieran existir respecto a las fechas de actualización y validación, la actualización y conservación de la información y cuándo debe darse de baja la información de la Plataforma Nacional de Transparencia que ya cumplió su ciclo normativo y su debido resguardo en los medios distintos a la PNT. Iniciemos. Número 1. La actualización y validación de la información. Como parte del proceso para identificar, recabar y preparar la información y cumplir con las obligaciones de transparencia, hay dos momentos de vital importancia para el sujeto obligado. Primero, el día en que se generó, se modificó o se hizo el corte de la información que se publicará. Segundo, el día en que el sujeto obligado revisa que la información que va a publicar o que está publicada es la más actualizada. Estos dos momentos se identifican de la siguiente manera. Número 2. Fecha de actualización. La fecha de actualización es la fecha en la que se generó, modificó o se hizo el corte de la información que se preparó para publicarse en el CIPOD y o portales de Internet. Esta misma es un dato que se debe registrar para dar certeza a las personas que la consultan. La información que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven es dinámica, por lo que puede sufrir modificaciones en fechas que no necesariamente coinciden con la conclusión del periodo que se informa. Habrá casos en que la información no cambie en varios periodos, por lo tanto, la fecha de actualización del registro no debe cambiar hasta que algún dato sufra modificaciones. En su caso, la que debe modificarse sería la fecha de validación. Número 3. Fecha de validación. Esta fecha se determina después de que se preparó la información para cargarse o actualizarse en el CIPOD y o portales de Internet. En concreto, indica la actualidad y validez de la información. Es el parámetro que determina la vigencia de los registros y, por tanto, es la fecha que acredita que la actualización de la información está siendo supervisada por el sujeto obligado. Para el público, es un indicador que confirma la actualidad de la información que, de no estar conforme al último día del periodo que se informa o posterior a este, puede ser causa de una denuncia por parte de los particulares por tratarse de información desactualizada. Número 4. ¿Cuáles son las diferencias entre la actualización y validación? La diferencia entre ambas estriba en que la fecha de actualización permite saber el día en que el sujeto obligado generó, modificó o hizo el corte de la información registrada, en tanto que la de validación indica el día en que el sujeto obligado determina o confirma que lo publicado es lo más vigente, aun cuando no se haya modificado la información de ningún registro. Para evitar incurrir en errores que generan dudas respecto a la información publicada, se sugiere considerar lo siguiente. La fecha de actualización no es la fecha en la que se publica la información en el CIPOD y o portales de transparencia, sino cuando se generó. La fecha de validación deberá ser de cualquier día posterior al día en que concluye el periodo que se informa. La fecha de validación nunca podrá ser anterior a la fecha de actualización. Las fechas de actualización y de validación no podrán ser futuras al momento de carga de información en el CIPOD y o portales de transparencia. Número 5. Actualización y conservación de la información. La actualización de la información en el CIPOD debe realizarse por lo menos en los periodos establecidos por la tabla de actualización y conservación de la información, salvo que, en la misma ley o en otra disposición normativa, se establezca un plazo diverso. Sin embargo, se puede actualizar antes de que concluya el periodo, con el objeto de que se ponga a disposición a las personas información oportuna, siendo el CIPOD una base de datos dinámica que está en constante actualización. La conservación de la información nos indica el tiempo en que debe de estar la información disponible en CIPOD para su consulta. Por ejemplo, existe información que su conservación es vigente. En otros casos, se conserva la generada en el año en curso, o del año anterior, o de 2, 3 y 6 años anteriores. En diversos casos, se establece una combinación de las opciones antes señaladas. Para tener esto un poco más claro, te mostraremos los siguientes ejemplos. Si el periodo de conservación señala que únicamente debe permanecer en el CIPOD la información vigente, no se requiere mantener publicada la información de ejercicios anteriores
ni la del ejercicio en curso. Únicamente debe conservarse a la vista del público la información del último mes, trimestre, semestre, año, etc. Si se estipula que debe permanecer la información del ejercicio en curso, entonces los sujetos obligados tendrán que mantener publicada la información de los periodos, meses, trimestres o semestres que hayan transcurrido del año que corre. Ahora bien, cuando se señala que se debe conservar la información del ejercicio en curso y la de ejercicios anteriores, entonces sí es necesario que el sujeto obligado cargue y mantenga publicada en el CIPOT y o portales de Internet la información generada de los periodos del año que transcurre, así como la de todos los periodos de los años indicados en la tabla de actualización y conservación de la información para cada obligación de transparencia. En su caso, desde la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, esto es, el 5 de mayo de 2015. Ahora bien, si la información ya cumplió con el ciclo normativo dictado por la tabla de actualización y conservación de la información, los sujetos obligados deberán de ir suprimiendo dicha información de la plataforma, pero siempre resguardando dicha información en sus expedientes electrónicos, ya que la misma podrá ser requerida a través de una solicitud de información, esto de acuerdo con los plazos establecidos en el catálogo de disposición documental del sujeto obligado del que se trate. Finalmente, es importante señalar que el borrado de la información que cumplió su tiempo en la plataforma trae múltiples beneficios para la operación del sistema de portales de obligaciones de transparencia, CIPOT. Por ejemplo, libera espacio en los dispositivos de almacenamiento electrónico, agiliza la búsqueda de registros de información actualizada, la base de datos responde con mayor rapidez en los procesos de carga, descarga y consulta de registros e, incluso, se evitan las denuncias de la ciudadanía respecto de aquella información que, por normatividad, ya no es factible de ser denunciada. Si requieres de mayor información, acude a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.